Buenos días a todititos. ¿Ok? Como ven, el pastor no está hoy. Ellos están en Puerto Rico. Me pidió que, este, que enseñara y le dije, bueno, en el nombre de Jesús vamos a hacerlo, que Dios nos guíe, nos muestre qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Así que am, estamos en un mes muy loco y un invierno muy loco que se alargó. Me parece a mí que se alargó porque este invierno no se ha acabado otros años. Ya en febrero ya empezamos a tener calor y ahora no, ahora nos estamos congelando, ¿sí? Así que ah, hay que cobijarnos para no enfermarnos, ¿sí? Pues vamos a orar, si vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Y vamos a orar, sí, Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Cristo, por un día más que nos das, Señor Jesús, por este día que tú, Señor Jesús, nos das para aprender de ti, este día, Señor Jesús, que tú lo has hecho, para que te conozcamos más, para que te adoremos, para que te glorifiquemos, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, Padre. Te pido, Señor Jesús, que tú tomes mis labios, mi mente, mi corazón, para que tú los guíes, para que tú te muevas, Señor Jesús, y que de mí salga únicamente y simplemente tu palabra, Padre Celestial. Ayúdame a hacerme a un lado para que tú hables y no hable yo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Am, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 10, y mientras que lo hacen, hay mucho eco. No sé si haya eco o no haya eco, pero sí lo oigo. ¿Sí? Este, eh, Como introducción, en el capítulo 7 vimos que el muro fue terminado y se reorganizaron y señalaron sacerdotes, pastores, cantores y levitas, ¿sí? Y en el capítulo 8, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito, que era oír de la palabra de Dios, ¿sí? Y en el capítulo 9, el pueblo volvió a reunirse una vez más, pero en esta vez ayunaron, se vistieron de silicio, o sea, tela áspera, y se echaron polvo sobre la cabeza, lo cual ya dijimos que es un símbolo de ver la pobreza de su espíritu y decir, ok, me doy cuenta que estoy mal y que necesito del Señor, necesito que el Señor me renueve, ¿sí? Y, y los de la ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados, ¿sí? Y luego vimos que permanecieron de pie en el mismo lugar 3 horas, ¿ok? Y se les leyó, ahora sí que la Biblia, el libro de la ley del Señor, su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor durante otras 3 horas más, ¿sí? Los levitas estuvieron en pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor, su Dios, en voz alta, ¿ok? Y luego los jefes, o sea, los líderes de los levitas, le dijeron al pueblo, le dijeron, y nótese aquí que tiene un signo de exclamación, o sea que como que los animaron de una manera para despertarlos de estar dormidos espiritualmente. Y les dicen, levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron, ¿sí? Fíjense que alguien los despertó de su sueño espiritual. Y les dijeron, de nuevo les dice, levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Una pregunta, ¿qué es una eternidad? Y no solamente eternidad, sino de la eternidad hasta la eternidad. O sea, pongan los ceros que ustedes quieran y sigan y sigan y sigan. Es un sinfín, o sea, es para siempre y por siempre, para siempre, ¿sí? Y así es el Señor su Dios, que vive desde la eternidad, o sea, que nunca lo fue,
que nunca existió, sino que Él es. ¿Sí? Y hubo un gran avivamiento, ¿sí? Y avivamiento simplemente quiere decir regresar a su condición original, ¿ok? Ah, quizá en algún momento de nuestras vidas nos hemos apartado de Dios, ¿sí? El mundo nos haya seducido a hacer algo que ellos hacen y ser como ellos son, ¿sí? Ah, volvamos de nuevo a Él, que Dios nos dé la bendición de tener otra vez un avivamiento, ¿sí? Ah, en la historia eh, hubo tres avivamientos, uno en los 1900, en 1700, otros en los 1800 y luego en 1960 y 70, ¿sí? Entonces, aquí hubo un avivamiento, ellos eran pecadores, estaban mal, y en este avivamiento reconocieron que necesitaban del Señor, ¿sí? Y quizás cuando dejamos que el mundo gobernado por Satanás controle nuestras vidas, ¿sí? Nuestros sentidos, nuestras emociones, y nos cambie todo lo que una vez Jesús cambió nuestras vidas, ¿sí? Entonces viene Satanás como lo que es el padre de mentira, y como dice Juan 10:10, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, entonces nos vemos en destrucción, en desesperación. Así que regresemos de nuevo a nuestra condición original, ¿sí? Y nos apartemos del pecado. ¿Sí? Quizás como Israel tuvo líderes, en esta versión dice, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Y en esta traducción dice jefes, pero en realidad son líderes. ¿Sí? Bueno, yo no soy jefe, solo soy un siervo del verdadero jefe de jefes, que inspirado por su espíritu les animo yo a que abramos nuestros corazones, oremos y clamemos a Dios que perdone nuestros pecados y los pecados de nuestra familia y nos ayude a entender lo que nos va a hablar hoy a través de su palabra, ¿sí? Ahora, en el verso 1 de Nehemías 10, la gente, la siguiente lista es una lista de personas que ratificaron, que firmaron el documento, un pacto que hicieron ellos, ¿sí? Cuando Israel Israel fue instruido por primera vez en el pacto con Dios, fue hecho a través de sacrificios y fue a través de salpicar de sangre en Éxodo 24. Pero aquí fue hecho a través de la manera más normal y más común, ¿sí? De sellar y acordar en los artículos escritos del pacto, lo cual los hacía sujetos a no más de lo que era su deber, ¿sí? Ahora aquí tenemos los nombres de las personas públicas, quien como representantes y cabezas de la congregación pusieron sus manos y sus sellos porque, para que, porque si se hubiera hecho individualmente, ahora sí que la firma del documento hubiera sido interminable, ¿sí? Ahora, ah, normalmente cuando firmamos nos da un poco de temor, ¿cierto? ¿Y qué voy a firmar? Y como dicen en inglés, I'm gonna sign my life away, ¿ya? Pues precisamente aquí vamos a afirmar nuestra vida, porque es una vida que nos va a transformar, ¿sí? Así que aquí tenemos los nombres de las personas públicas, quien como dijimos, representantes y cabezas de la congregación, pusieron sus manos y su sello, porque como era mucha gente, y si se hubiera hecho individualmente, pues hubiera sido interminable cada uno firmando y quizás ni siquiera tinta hubiera, porque ya se lo hubieran terminado de tanta gente. Es un chiste muy malo, pero ahí les va, ¿sí? Así que ah, los líderes hacían su parte, ¿sí? En la ejecución de ese pacto. Su ejemplo sería de influencia para que toda la gente lo viera y se animara, ¿sí? Ahora observamos a Nehemías, ¿quién fue el primero que firmó? ¿Sí? El gobernador de ahí fue el primero que firmó para mostrar su determinación en esta obra y darle a otros un buen ejemplo.
¿sí? Y vemos aquí en la lista que vemos lo primero que fueron dos gobernantes, ¿sí? Nehemías, hijo del Calías, y también Sedequías. Y luego tenemos 21 sacerdotes, son un titipuchal de nombres, ¿sí? Y luego tenemos 17 levitas. Y luego tenemos los 44 jefes o líderes del pueblo. ¿Okay? En total fueron 84 líderes, entre gobernadores, sacerdotes, levitas, encargados del templo. ¿Okay? Y aquí es donde vemos la promesa o el pacto, lo que conlleva el pacto que firmaron. Sí, luego dice el 28. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente de la gente de esa tierra, o sea, los paganos, los que no creían en ellos, para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender. Salud. Y entonces, vemos aquí que dice, todos los que se habían separado, apartado de la gente de esa tierra para obedecer la ley de Dios. Y si vemos, todos los que se habían separado de la gente de esa tierra lo hicieron precisamente para poder obedecer la ley de Dios. ¿Cómo nos va cuando nosotros queremos obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, y estamos enredados en el mundo? Estamos involucrados en cosas que simplemente Dios no le agrada. Dios no nos ha dicho que hagamos, o no nos ha dicho o no nos permite estar con ciertas personas que simplemente no nos dejan avanzar, progresar, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver aquí, que fue, que Israel, de ser el Israel terco desde que salieron de Egipto, salieron con una mentalidad bien terca, bien desobediente. Sí, primero sí, muy bien, nos van a sacar de la esclavitud. Pero ya cuando estaban en el desierto, que el Señor les daba comida, les daba de beber, los protegía, ellos simplemente se quejaban de todo, ¿sí? Y simplemente lo que Dios quería es enseñarlos a depender de Él. Pero ellos simplemente se dedicaban a quejarse de cualquier cosa. Entonces sucedió aquí que ellos se reunieron y ya después ellos se apartaron de toda esa gente extranjera que había ahí para obedecer la ley de Dios, ¿sí? El capítulo 9 nos dice que la descendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Eso se ve la determinación y el compromiso que ellos tenían para obedecer ese pacto, ¿sí? Entonces, como vimos que el muro ya estaba construido, restablecieron el pacto que hizo Dios con su pueblo en los días de Moisés, en Deuteronomio 8, en este pacto. Sí, se encuentran principios que son importantes para nosotros en la actualidad. ¿Sí? Nuestra relación con Dios debe ir más allá de asistir a la iglesia y tener devocionales regulares. Debe afectar nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestros recursos materiales. ¿Sí? ¿Qué hacemos qué hacemos con nuestros negocios? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Sí? ¿Le damos el tiempo a Dios? ¿Estamos comprometidos con caminar bien con el Señor, obedecerlo? Y si sí, se ve la diferencia entre aquellos que lo obedecen y no lo obedecen. Porque cuando llega el tiempo de la dificultad, de las situaciones difíciles, o simplemente un arranque de coraje, que todos nos enojamos, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, pero ¿qué hacemos? Ah, ¿El enojo nos controla o nosotros controlamos al enojo? ¿Sí? Porque sabemos que cuando nos enojamos empezamos a decir tantas y tantas cosas que ya después herimos a la persona con que estamos hablando y nosotros también. No sé si me acuerdo que el jueves estábamos hablando de eso. ¿Qué sucede cuando hablamos nada más por hablar? ¿Sí? Es como tener una almohada de plumas y empezamos a regarla por toda la calle y queremos rejuntarlas otra vez cuando hay un montonal de aire, como lo ha visto aquí. Es imposible volver a recoger esas plumas. Así sucede
cuando nosotros nada más hablamos por hablar o nada más hacemos algo por hacerlo porque no tememos a Dios o porque no lo obedecemos, ¿sí? El tener una relación personal con Jesucristo comienza el momento de darnos cuenta de nuestra necesidad de Él, admitiendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿ok? Y pidiéndole que entre nosotros, nuestros corazones, entre nuestros corazones para ser la autoridad en nuestras vidas. Sí, Dios, nuestro Padre Celestial, siempre ha deseado estar cerca de nosotros, ¿sí? Y una vez, quizás sea un ejemplo medio malo, pero sí, sí nos enseña a que el Señor es como nuestra casa, ¿sí? Salemos, la casa se queda donde está y nosotros nos retiramos, nos vamos a donde vamos, ¿sí? Entonces nosotros decidimos si regresar a la casa o no. Y así Dios está con los brazos abiertos. Nos portamos mal o nos portamos bien, Él sigue siendo fiel con nosotros. Pero nosotros seguimos siendo fiel con Él. ¿Sí? Se nos mete a un berrinche en nosotros o a un coraje porque queremos tal o cual cosa. Y si no lo recibimos, pues culpamos a Dios de no tenerlo o culpamos a Dios de no dárnoslo. ¿Sí? Pero cuando sabemos que Dios ha, ha hecho lo que ha hecho por nosotros y Él quiere estar con nosotros, debemos tener la confianza y amarlo, ¿sí? Así que, como dijimos, Dios nuestro Padre Celestial siempre ha querido estar con nosotros, ¿ok? Eh, y quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Efesios, eso es lo que habla, que fuimos creados para tener comunión con Él. Me encanta este libro porque nos enseña el principio de nuestra relación con Él. ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Pues fuimos creados para eso, para que Él tuviera una relación con nosotros y nosotros con Él. ¿Ok? Así que antes que Adán pecara, el huerto del Edén, en el Getsemaní, en el capítulo 3, tanto él como Eva conocían a Dios. O sea, Adán y Eva conocían a Dios íntimamente a nivel personal. Ellos caminaban con Él, ¿verdad? Y en el jardín y hablaban directamente con Él. Debido al pecado del hombre, fuimos separados y desconectados con Él, ¿verdad? Así que mucha gente no sabe, ni se da cuenta, o ni le interesa. Y lo que no entiende mucha gente es que Jesús nos dio el regalo más hermoso, más asombroso que podamos recibir, la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Como leemos en el principio, cuando los levitas les dijeron a los israelitas que se levantaran, ¿sí? Y que oraran al Señor su Dios, porque Dios vive de la eternidad hasta la eternidad. Y aquí nos está diciendo que Él nos da la oportunidad de tener vida eterna, ¿sí? Eterna en Él, junto con el Padre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Dios envió su Hijo para que llevara nuestros pecados. ¿Sí? Ninguna condenación hay en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios. Nada. Si leemos el capítulo 8, ahí enumera muchas de las posibilidades que nos podrían apartar de Él. Y dice, nada nos puede apartar de Él, ni espada, ni desnudez, ni pobreza, ni peligros, nada. Solamente hay algo que sí nos puede separar, y eso somos nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros podemos estar más cerca de Él como queramos o más lejos de Él como queramos. ¿Sí? Pero nada nos puede separar de Él. Él mismo dice, nada me quitará a ninguno de mis hijos. ¿Sí? Así que, si aceptamos su regalo, lo hacemos aceptables ante Dios y podemos tener una relación personal con Él. ¿Ok? De nuevo, si aceptamos su regalo, nos hacemos aceptables ante Dios y podemos tener una relación personal con Él. ¿Sí? Que, eh, para tener una relación personal con alguien, se necesita conocer primero con quién vas a tener la relación. Tienes que conocerlo bien, tienes que tener confianza en Él, ¿sí? Tienes que tener, la fidelidad con esa persona, ¿sí?
Y ya teniendo esa fidelidad, tú confías en esa persona, que esa persona te va a tratar bien y que cuando estés tú en una necesidad, en un peligro, vas a contar con él. ¿Sí? Así mismo con el Señor. Tenemos que cultivar esa relación, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que dejar que Él tome nuestras vidas y que Él controle nuestra vida, nos cambie nuestra vida y ver que Él es fiel y Él es amoroso y nos quiere dar ese regalo asombroso de la vida eterna, que ya vino y lo dio por nosotros, ya vino, murió por ti y por mí. Lo único que Él quiere es que tú lo recibas, ¿sí? Así que, um, uh, aquellos que o sea, perdón, ¿cómo es que sabemos que andamos por el Espíritu? ¿Sí? No es coincidencia de que el pastor Jimmy haya hablado hoy de eso, ¿sí? Y dio una muy amplia explicación de ello. Y algo de lo que él dijo es de que nos damos cuenta que caminamos con él cuando por inercia nosotros o ya ah, no por costumbre, sino porque el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros, que ya por, por impulso hablamos a la gente de Jesús, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a trabajar, cuando estamos con diferentes personas? Eh, dejamos, dejamos conocer a Jesús, saben que nosotros somos cristianos, han oído de nosotros hablar de Jesús, sí o no. Si no, es que no estamos caminando con el Señor, ¿sí? De alguna manera u otra, la gente que nos rodea saben que somos cristianos, han oído de nosotros hablar del Evangelio, sí o no. Eso está en ustedes. Si no, hay que caminar en el Espíritu, porque si no caminamos en el Espíritu, caminamos en la carne y caminamos en pecado, y sabemos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y eso es separación de Dios, de uno con Dios. Así que, y aquellos, y aquellos que tienen una relación personal con Dios, incluyen a Dios en sus vidas diarias, oran, leen la palabra de Dios, meditan los versículos en un esfuerzo por conocerlo aún mejor. ¿Sí? Aquellos que tienen una relación personal con Dios oran por sabiduría, como lo dice Santiago 1:5. ¿Sí? Dice, el que esté falto de sabiduría, pídaselo a Dios y lo pedirá y Él se lo dará sin reproche. ¿Sí? Que es uno de los más grandes bienes que podemos tener, sabiduría, conocimiento. Sí, porque sin conocimiento, sin sabiduría no podemos usar el conocimiento. ¿Sí? Y sin conocimiento no vamos a poder usar la sabiduría. Se necesitan los dos. ¿Sí? Así que el verso 29 de Nehemías 10 dice, se unió sus jefes, líderes, y se comprometió mediante juramento, juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandamientos, las ordenanzas, los decretos y del Señor nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Sí? Vemos que aquí se comprometieron mediante un juramento. ¿Sí? Nosotros muchas veces jurábamos por aquello, por mi vida, y si no queríamos peligrar nuestra vida, ¿sabes qué? Yo juro por tu vida, no, pues jura por la tuya, pues qué, ¿sí? No me jura por ti mismo, ¿sí? Así que ellos juraron con juramento, pero con un juramento sellado, firmado y firmado de testigos con 84 personas, que ya los vimos, ¿sí? Así que era un pacto bien serio, era un pacto serio y de mucho compromiso. Así que juraron que caería una maldición sobre ellos mismos. ¿Quién de ustedes se atrevería, salud, a decir, yo juro que voy a hacer lo que estamos hablando, y si no lo hago, pues va a caer una maldición sobre mí? ¿Quién se atrevería a hacer esto? ¿Sí? Así que ellos hicieron esto. Juraron y dijeron, si no cumplimos la ley de Dios, nos va a caer un rayo encima, como dijimos en el rancho. ¿Sí? Nos va a caer un rayo encima en seco. Así que ellos juraron y se miraba la determinación de cumplir y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí?
y todos los mandamientos y todas las ordenanzas. ¿Ok? Y ellos dijeron, juramos que si dejamos de obedecer la ley de Dios, nos cae una maldición. ¿Ok? El seguir las ordenanzas del Señor nos recuerdan que en vez de requisitos para salvación, nos ayudan a entender y comprender mejor y apreciar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? En su obra redentora. Estas ordenanzas y mandamientos fueron instituidas por Cristo, fueron enseñados por los apóstoles y fueron practicadas por la iglesia primitiva. Ahora nosotros debemos enseñarlas y practicarlas, ¿sí? Para eso tenemos que tener esa obediencia y esa fidelidad y ese compromiso de enseñarlas y practicarlas. Al fin del cabo, Dios nos dejó ese mandamiento, ¿sí? En Mateo. Vayan y hagan discípulos enseñándoles todas esas cosas que les he enseñado, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Es un mandamiento que ya nos dio. Así que la iglesia primitiva, como dijimos, las enseñaba y las practicaba, ¿sí? Ahora una pregunta, ¿podríamos nosotros comprometernos a seguir todos los mandatos, las ordenanzas, los decretos del Señor? ¿Sí? Y no dejar de obedecerlo, obedecer a Dios. ¿Sí? En el 30 dice, nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Sí, la decisión de los israelitas de obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de su vida no era mera declaración hecha de la ligera, ¿sí? Sino que como vemos aquí, la gente específicamente se comprometió a obedecer la palabra de Dios en sus relaciones maritales, ¿sí? Matrimonios con gente que no eran judías. Era estrictamente prohibida en ese tiempo, ¿sí? En el mundo antiguo, los matrimonios, como sabemos, usualmente eran arreglados por los padres. Israel decidió que ellos no permitirían que sus hijos e hijas se casaran con gente no judía, ¿sí? En Éxodo 34:15 nos dice, no hagan ningún tipo de trato con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te enviarán a practicar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quien hacen sacrificios a otros dioses como esposas para que tus hijos y ellos seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra él rindiendo culto a otros dioses, ¿sí? En el Deuteronomio 7:3 nos dice, no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos de las hijas de esas naciones. ¿Sí? En segunda de Corintios 6:14-17 dice, el templo de los vivientes. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las nieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. ¿Sí? Me gustó, me gustó, me gustó. Nuevamente, sabemos un solo versículos. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Preguntas, ¿ok? Nomás, háganse cuenta que le están preguntando a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Ok? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede tener entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente.
están hablando de nosotros. En realidad somos nosotros, ese templo de Dios viviente, que hacemos sacrificios vivos, reales, honestos, fieles a Él. ¿Sí? Pregunta. Dice y sigue. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Y el 31 de Nehemías dice, también prometemos no comprar mercadería ni grano, que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos nuestras tierras que descansen y perdonaremos toda deuda. ¿Sí? Sí, dice, otras áreas de la vida fueron incluidas en la decisión de la gente, en la ley de Dios. Este versículo trata con la observación del sábado. ¿Sí? Vemos tres particularidades que trata con el sábado que son mencionadas. Primero, la gente prometió que de no comprar nada, o sea, ni puedo leer yo mis notas tú. Primero, la gente prometió toda compra y venta de los extranjeros en el sábado, ¿sí? Segundo, prometieron observar el año sabático. Eso era dejar de cultivar sus campos cada séptimo año, ¿sí? Aquí prácticamente está diciendo que no querían tener nada que ver con esta gente extranjera pagana. Nada, ni siquiera comprar la mercancía, ni siquiera vender, ni hacer ni un trato ni negocio con ellos. ¿Sí? De esa manera se apartaron. De esa manera ellos se comprometieron a cumplir ese pacto, a ser fiel con Dios y obedecer a Dios. A ni siquiera tener un negocio con ellos. ¿Sí? Como dijimos, el segundo dice que prometieron observar el año sabático. Eso era dejar de cultivar sus campos cada séptimo año, que eso fue lo que los llevó a Babilonia, por no dejar descansar a la tierra, lo cual tuvieron que pasar 70 años en Babilonia, por no haber dejado sus tierras descansar. ¿Sí? En Éxodo 20:10 dice, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajar alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven con ustedes. ¿Sí? Levítico 25:4 dice, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando hayas entrado en la tierra que te doy. La tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el séptimo año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. Lo que necesitamos saber acerca del sábado, simplemente que es un día sagrado, es sagrado porque Dios lo instituyó como día de descanso. ¿Y qué es día de descanso? ¿Sí? Como comúnmente nosotros trabajamos 5 o 6 días, descansamos uno, ¿cierto? Y eso es simplemente lo que es, nada menos y nada más. Descansar un día, ¿sí? El Señor creó los cielos y la tierra 6 días. Descansó el séptimo, ¿sí? Fue donde lo instituyó, ¿sí? Hay muchas iglesias o personas que tienden a decir que, oh no, es el día sagrado, ese día es de adorar, de alabar al Señor, de venir a la iglesia, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana cuando estaba en el pozo?
Y vendrá el día que ni aquí, ni en el monte, ni en Jerusalén adorarán. ¿Sí? Sino que Dios está buscando que verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Así que es simplemente eso, un día de descanso. Tan, tan. ¿Sí? Y el tercero, dice, decidieron no cobrar deudas durante el año sabático. La gente se dedicó a observar la palabra de Dios en sus negocios. Deuteronomio 15, del 1 al 6, dice, del 1 al 4, sí, 6. Al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para liberación de las deudas. ¿Ok? Sin embargo, esta liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esta bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como Él prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirle prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. ¿Sí? Aquí lo que me enseña a mí es de que nosotros somos pecadores, nosotros somos deudores al Señor, en la forma espiritual que en los pecados que hayamos cometido, que no hayamos o estemos caminando bien con Él. Aún con eso, Él nos viene y nos libera. Vino, murió en la cruz, derramó su sangre, pasó el sacrificio que tuvo que pasar por mis pecados, por mis deudas. ¿Sí? Y la liberación es que nos dio la vida eterna. ¿Sí? Somos perdonados. Y asimismo, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Sí? Y tener gracia con ellos y hablarles de la palabra de Dios para que ellos mismos reciban ese regalo y ser bendecidos. ¿Sí? Y en 1 Corintios 1:9 nos dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y nos ha invitado a que tengamos comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y en el Números 23:19, quizás ya la conocemos el verso que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Los hombres nos pueden mentir y fallarnos, pero Dios siempre cumple con lo que promete. Y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que hará algo, Él lo va a hacer. ¿Sí? Y el 32 nos dice, además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel. Está hablando de la expiación que Dios hizo por nosotros en la cruz, nuevamente esa cruz que significa tanto y todo está dirigido a la cruz. Si queremos ser perdonados, vamos a la cruz. Si queremos fortaleza, vamos a la cruz. Sobre la cruz dejamos nuestras faltas, nuestras desesperaciones, nuestras necesidades y Jesucristo toma esas situaciones y nos da fortaleza, ¿sí? Entonces, dice, hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares, cada año, la familia de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberá llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del cielo de nuestro Dios, como está escrito en la ley, ¿sí? También dice, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales.
Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primicias de crías de todo nuestro ganado y nuestros rebaños, como la establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio del templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, la mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestros vinos nuevos y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de toda nuestra tierra que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una 10ª parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlos en el recipiente sagrado cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. ¿Sí? Y dice, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de Dios. ¿Sí? Sí, todo este resto de versículos habla de la promesa de la gente de obedecer la palabra de Dios con relación al templo, de cuidar del templo, de contribuir para el templo, que el templo no le haga falta nada porque es templo de Dios, ¿sí? Para alabar, para adorar, para oír la palabra de Dios, ¿sí? Ellos prometen contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, ¿sí? En Éxodo 30:13 nos dice, cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Ellos simplemente hicieron dos cosas. Primero, acordaron dar como Dios se los había mandado. El primogénito, las primicias, el diezmo. Segundo, acordaron dar conforme a la necesidad especial lo requería el impuesto del tercio de un ciclo y de madera. Sí, el primogénito y las primicias eran maneras riesgosas de dar, porque su tierra tal vez no produjera mucho producto, y sus vacas y ovejas podrían no dar luz otra vez a otros becerros. Sin embargo, lo primero, aún así, pertenecía a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Dios, ¿verdad? Y era entregado a los sacerdotes. ¿Qué hacemos cuando nosotros damos nuestros diezmos? Los ponemos en la caja, ponemos un sobre y los llevan al lugar donde tienen, al depósito, ahora sí que al depósito donde los depositan, ¿sí? Y de ahí se cuida de la casa de Dios y de los obreros de Dios, ¿sí? Porque los diezmos son para los obreros y para los siervos de Dios, ¿sí? Las ofrendas son las que se usan para cubrir los gastos de la iglesia para sufragar las necesidades de la iglesia, ¿sí? Dios prometió bendecir esta ofrenda de las primicias y de los primogénitos en fe, ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Eso está en Proverbios 3:9-10. ¿Sí? Dice, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Sí? Dice, no abandonaremos la casa de Dios. Dicho de forma sencilla, la Biblia dice que tenemos que ser dadores, no tanto por el bien de aquellos a los que damos, sino por dar, sino dar y mostrar nuestro corazón respecto a las cosas materiales. Por ejemplo, si nosotros damos a la casa de Dios, mostramos qué tanto apego tenemos hacia el dinero. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? Si nos aferramos al dinero tan fuerte
que no vamos a ser dadores, entonces revelamos dónde está nuestro corazón en lo que respecta al dinero. ¿Sí? El Nuevo Testamento habla muy claramente sobre el principio de dar, que el dar debe ser algo constante, que el dar debe ser algo planeado, que el dar debe ser proporcional de acuerdo a lo que gana, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? El dar es privado, o sea, que no vayas a, aquí te va, ya puse tal en cuanto. ¿Sí? En 1 Corintios 16, 1 al 4 dice, él está hablando, Pablo, a, a los corintios, dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia, el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a su ingreso, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo llegue. O sea, que él quería que ya cuando fuera a esta iglesia ya estuviera todo recogido para no incomodar a la gente, ¿sí? Y dice el número 3, dice, luego cuando llegue daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos, ¿sí? Ahora, si usted es medio duro para ser un dador, como la Biblia dice que lo seamos, simplemente vamos a mostrar, como dijimos, dónde está nuestro tesoro. Si ha sido bendecido o una maldición en su vida, el dar como Dios le dice que lo haga, Dios promete que nunca ah, nos va a deber nada. No podemos dar más de lo que podamos, ¿sí? Aunque el regreso a menudo, muchas veces dar cuando no tenemos y cuando tenemos tantas cosas que pagar es difícil. Y ahí es cuando viene la fidelidad y obediencia a Dios. Yo tuve muchos problemas y era una de esas personas que sí me costaba mucho dar mis diezmos. Pero a través, como dijimos, del progreso, del estudio de la palabra de Dios y abrir mi corazón y comprometerme, gracias a Dios que lo he logrado. No por mí, sino porque Dios me ha ayudado. Y es una bendición es ser un dador alegre, no dar, ¿sabes qué? Ahí te va. Diste por ahí una vez, contaron una anécdota que alguien fue a la iglesia y, y llegó el momento de que pasaran las canastas, ¿no? Y esta persona echó $20 a la canasta. Perdón, bueno, ahí te va el momento. Y dicen que al terminarse el servicio, salió afuera, al abrir la puerta de la iglesia se encontró $20 en el suelo. Como quien dice, ¡ay, te van tus $20! No necesito. ¿Sí? Así que Dios no necesita nuestro dinero. ¿Sí? Para nada. Él lo hace para bendecirnos, para mostrar dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Qué dice la Biblia? Que ahí donde está tu corazón, ahí está también tu tesoro. ¿Sí? Y este es un recuento de lo que vimos, ¿sí? Apartarnos. Sí, apartarnos de quien nos impide progresar en nuestra relación con Dios. Comprometernos. Si nos comprometemos con cosas de este mundo o con personas de una forma u otra, ¿por qué no nos comprometemos con ser fieles e íntegros con Dios? ¿Sí? Y ser fieles y obedientes con nuestros diezmos y ofrendas para la casa de Dios. Y no nos olvidemos de la casa de Dios ni de sus obreros. ¿Sí? Pues vamos a orar. Si hay alguien en las redes sociales, en Rumble ahí, que no ha recibido al Señor como Señor y Salvador, que no se ha comprometido a caminar con Dios y que necesita de el perdón de Dios
y quiere hacer un pacto con Él y firmarlo entre usted y Dios, y quiere que Él le dé vida eterna, y si alguna vez ah, recibió al Señor, caminó muy bien, firme, fiel, íntegramente, obedientemente con Dios, y por alguna razón u otra se alejó de Dios, ese es el momento para volver a regresar a su condición original. ¿Sí? Voy a hacer una oración, lo voy a hacer despacio, pero sí quisiera, siento en mi corazón llamar también a esas personas, ¿no? Principalmente a los que no lo han conocido y que quieren conocerlo, que quieren darle su vida para que ah, cambie su vida, para que ah, tenga una vida plena, una vida de gozo, una vida en paz, una vida de caminar con Él y vida eterna. ¿Sí? Y también quiero animar a todos aquellos que de alguna manera se apartaron, no de esas personas que nos impiden caminar bien con Dios, sino que se han apartado de Dios. Voy a hacer esta oración, la voy a hacer despacio para que la repitan, ¿sí? Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú viniste y diste tu vida por mí. Te pido que me perdones. Te pido que me ayudes, Señor Jesús, para poder apartarme de esas personas. Pero te pido que tú, Señor Jesús, me perdones mis pecados. Y reconozco, Señor Jesús, que tú has hecho ese camino para que yo reciba de la vida eterna, para estar contigo. Reconozco que necesito de ti, que necesito de tu perdón. Y te doy gracias por lo que has hecho, por lo que me has dado. Padre, si me he apartado de ti, yo te pido que tú me perdones y que me des de nuevo esta fortaleza, que vuelva yo, Señor Jesús, a tener en mi corazón, como empecé la primera vez, mi primer amor, teniéndote en mi corazón, reconociendo y teniendo sed de ti, hambre de ti, que cada vez que salía y me encontraba con mis amigos, mis parientes en mi trabajo, yo les hablaba de ti. Y ahora no, porque el mundo me ha seducido y me ha envuelto en lo que ellos me ofrecen. Te pido me perdones, te pido me ayudes para volver a mi condición original cuando te conocí, cuando te recibí, cuando te entregué mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por recibirme. Y te doy gracias por ser parte de tu familia. Señor, gracias por tu palabra. Que esta palabra haya llegado a cada corazón y que haya sido entendible, que sea de edificación, que sea de ánimo, que sea de fortaleza y que nos ayudes a hacer un compromiso contigo para que de aquí en adelante podamos, Señor Jesús, apartarnos, dejar a un lado aquello que nos impide tener una relación íntima, constante contigo. Gracias, Padre Celestial. Padre, te pongo en tus manos a nuestro pastor Manny y a su esposa, donde están disfrutando de su tiempo. Que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú los protejas
que vengan descansados mental, espiritualmente y físicamente, para continuar con este ministerio que tú le has dado, para continuar con esta congregación, este pueblo que tú le has dado. Bendícelos, Padre Celestial, cuídalos y tráelos con bien, Señor Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Amén. Y no se vayan, que hay convivio y comida. Gracias. Dios los bendiga. Bye.